Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 15 de la segunda temporada del podcast Sana Esencia. Bueno, ya segundo episodio en este formato, muy cómoda, la verdad. Pues dije, quiero estar a la par de mis colegas, no decir influencer, no sé cómo decirlo, pero bueno, de los que estamos en este medio aportando desde la rama en la que estemos, sea salud, bienestar, música y demás, pues en esta manera, digamos, un poquito más cercana, aunque no es no, al contrario, es raro y es como, bueno, estar al frente de la cámara tanto rato. Una cosa es hacer un video para Instagram, pero aquí pues es como estar expuesto a la cámara 30, 40 minutos. Pero bueno, para mí esto es un reto, me lo disfruto, entonces también creo que hace parte de eso que quiero explorar este año y bueno, vamos a ver hasta dónde nos da, vamos a ver cómo nos va con esto tan básico, pero con todo el amor, eso sí. Bueno, como siempre, hacemos un repaso del episodio anterior. Estuvimos con un episodio que denominé o llamé altavoz porque quería escuchar las voces de ustedes, de cómo empezaban esa energía del año, esos propósitos para el 2026 y por supuesto, pues que me dieran sus opiniones con respecto a los temas que querían que tratáramos en este espacio, en este año, desde la medicina tradicional china. Pero bueno, no obtuve respuesta, había pasado unas preguntas por Instagram y pues igual decidí dejarlo con ese nombre por si en algún momento se animan a poner su voz, su opinión y aquí estoy para escuchar. Y bueno, el episodio de hoy, muy identificada, porque creo que si bien no tengo el síndrome o la enfermedad como tal, hay algunos síntomas que me están llevando a pensar que sí debo tener una atención ahí focalizada, alerta, para que de pronto no llegue a ese punto y que no solamente pues lo estoy experimentando yo, sino algunos de mis pacientes. Entonces, para este episodio tengo una infusión para que inactive ese sistema nervioso simpático, active el parasimpático, pero también de pronto inactive una parte de él y ustedes dirán, pero ¿que lo active o lo inactive? Ya nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces hoy estamos hablando de fatiga crónica. A veces detenerse no es suficiente. Bienvenidos a todos. Bueno, de este tema, yo creo que he escuchado a varias personas hablar de eso, no solamente en la consulta. Uno puede encontrarse espacios donde, espérenme, que como yo soy la que manejo además del sonido, me encanta esto así tan empírico, ¿cierto? Entonces aquí organizando que no se me vaya de pronto a saltar a otra canción, pues de fondo que no viene al caso. De que en espacios comunes encontremos personas hablando de tengo fatiga crónica, y pero ¿qué es eso? En realidad puede ser que estés experimentando algunos síntomas o puede que sí tengas el síndrome de fatiga crónica, que de hecho, pues el nombre científico o médico puede sonar casi aterrador. Se conoce también como encefalomielitis miálgica y es porque de alguna manera las personas que han estudiado esto pues hablan de que sí hay como una especie de inflamación a nivel del encéfalo y en esos circuitos neuroinmunes, por decirlo así, pero además pues está mialgia, es dolor en los músculos, y es uno de los síntomas como el dolor muscular, la pesadez, el cansancio. Entonces lo denominaron así, porque de alguna manera hay tres sistemas afectados: el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo también, que vamos a estar hablando de él mucho, el sistema inmunológico y el sistema endocrino, ¿sí? Entonces,
uno pudiera decir, solo con el síntoma de fatiga crónica, ya tengo síndrome de fatiga crónica. Pues no, en realidad hasta le pusieron ese otro nombre, sí, que es como el sinónimo de encefalomielitis miálgica, porque era el síntoma más predominante, pero no es el único. Y ahorita vamos a estar hablando de ello. Pero, pues, como muchas cosas en medicina, no han podido encontrar la causa real de este síndrome. Algunos dicen que es por virus, algunos hablan de que es por bacterias, otros que puede haber una alteración autoinmune, en fin, pueden haber muchas causas, entonces creo que a veces sí es importante conocer la causa, conocer el origen y como lo hablo yo tanto aquí en este espacio de sana esencia, pero a veces de pronto no es necesario porque nos ponemos a escarbar y a escarbar, que eso pasa y respeto mucho a mis colegas, pues los psicólogos que también están en esta línea de bienestar, pero puede ser que a algunas personas ir a la infancia, como en el psicoanálisis, por ejemplo, no les, no les dé herramientas para resolver el ahora. Y no estoy diciendo que la corriente del psicoanálisis o la corriente dinámica no sea valiosa y no sea efectiva, por supuesto que sí, pero puede que no para todo el mundo. Como igualmente la corriente cognitivo-conductual, pues pueda que le funcione a muchas personas y a otras no. En este caso, puede ser que conocer la causa no nos aporte mucho, sin embargo, ya uno sabiendo que hay unos sistemas afectados, pues entonces llegar a trabajar en ellos puede ser parte de la solución. Y es importante, bueno, porque además, digamos que el nombre más conocido es ese que les dije ahorita, tan raro y aterrador, pero hay otros autores que hablan de unos términos o digamos sí, unos términos un poco más sensatos. Uno de ellos es la disfunción neuroinmunológica y hay uno, espérenme, les digo, porque a veces sí creo que pues no tiene nada de malo mirar pues conceptos que puedan aportarle al espacio. El otro es la disfunción del sistema nervioso autónomo, ese ya se los había dicho, y este, que creo que muy encaminado a lo que el paciente siente, es el síndrome de intolerancia al esfuerzo. Y eso lo vamos a estar hablando a lo largo del espacio. Pero sí quería decirles que nos paráramos como, o por lo menos yo como terapeuta, como si estuviera aquí al frente ese paciente con síntomas que puedan estar asociados a este síndrome, ¿sí? Pero que no necesariamente tienen que estar encasillados en el síndrome. Me hago explicar. No sé si recuerdan, para los que escucharon el episodio de ansiedad el año pasado, les hablé de que todos podíamos experimentar en algún momento o en algunos momentos de nuestra vida episodios ansiosos, pero que eso no quería decir que tuviéramos el trastorno de ansiedad. Para decir que un paciente tiene un trastorno de ansiedad, debe cumplir con unos criterios, pero que todos en algún momento hayamos experimentado episodios, por supuesto que sí. Exactamente puede pasar lo mismo. Cuando escuchamos, como les decía al comienzo, espacios, y no solamente médicos, sino sociales, donde le dicen a uno, estoy súper mal, tengo una fatiga crónica que no puedo con ella, puede ser que sí hayan síntomas que esté esa persona experimentando, pero sin ser como tal el síndrome, ¿sí? A eso me refiero. Y eso es lo que quiero que miremos, porque como les estaba diciendo, como si yo tuviera el paciente aquí al frente, ¿qué puede sentir un paciente que tenga ciertos síntomas que no estén explicados dentro de una enfermedad o dentro de un diagnóstico y no haya tratamiento? Porque además no hay un tratamiento como tal para el síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica. Yo quería traerlo más como para que conocieran el concepto, pero no quiero que se enreden con eso, ni se atormenten, ni mucho menos pues con el nombre. Pero puede generar en el paciente
y digamos que fueran 3 pacientes distintos con los mismos síntomas, 3 emociones diferentes. En uno, la emoción de angustia, donde piensa que puede morir o que tiene algo grave y que o no han podido dar con el diagnóstico o que de pronto el personal les está escondiendo la verdad para no decirles: "Te vas a morir de esto", y eso, pues, genere mucha ansiedad en el paciente. Otro, el que pueda tener miedo por lo que siente o lo que tiene, pero a veces ese miedo paralice y, pues, no se haga absolutamente nada, o buscan de pronto, pero, digamos, no hay muchos recursos por parte del paciente para poder salir de esa situación, y el paciente que experimenta de pronto frustración o enojo porque dice, bueno, no tengo nada, porque además puede pasar que los exámenes o los paraclínicos den completamente normales, pero entonces el paciente dice, listo, no tengo nada, o sea, él no se empelicula ni piensa que tiene nada grave. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo no puedo hacer todo lo que quiero hacer, porque esto me está limitando, esto está haciendo que yo no tenga energía para hacer todo lo que quisiera y pues que empiecen a experimentar unos síntomas que hagan que finalmente pues sea como un bucle y no puedan salir de ahí, así sean 3 escenarios distintos. Y para mí es importante verlo con esos ojos porque ustedes saben que trabajo con la medicina tradicional china y obviamente las emociones para mí son muy importantes. Así pues, digamos, la ciencia no haya hablado de que una de las causas pudiera ser algo emocional, ¿sí? Pero creería yo que sí es importante determinar qué emoción acompaña a esos síntomas. Y en muchas oportunidades desencadenarse el síndrome de fatiga crónica, de pronto por ciertas emociones. Y como no hay nada escrito, la ciencia todavía pues no ha dicho que haya una causa específica, sino que es algo idiopático, pues no es descabellado pensar en esa hipótesis. Entonces, tener como muy presente esos escenarios y que pueden ser alguno de ustedes o cada uno de ustedes un paciente de esos, que de pronto esté experimentando esos síntomas y, y que de pronto como al no haber una solución, pues estén frente a una de estas emociones o todas las emociones juntas también. Y que eso pues lo conectamos con la medicina tradicional china y puede tener mucho sentido, porque el reino del agua o la esfera del agua, además de tener como representantes principales al riñón y a la vejiga, tiene también el sistema nervioso y al sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, parte de esa energía que puede estar afectada es la energía del agua, energía del riñón. Entonces, hablamos de que en un paciente que pueda estar experimentando síntomas o el síndrome como tal, porque ya vamos a ver como esa lista de chequeo de síntomas que uno pudiera decir, bueno, estoy frente a un paciente con un síndrome de fatiga crónica o con algunos síntomas, así como cuando hablamos lo que les dije, episodios de ansiedad o unos rasgos, digamos, obsesivos, sin decir que un paciente tenga un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y qué se puede hacer para que de pronto no avance al síndrome o al trastorno? ¿Sí? Entonces, desde la medicina tradicional china, uno pudiera entender que ese paciente puede estar experimentando una deficiencia de la energía del riñón de la energía del agua y hay que buscar tonificar esa energía del agua. Y que también parte de esa energía, desde lo inmunológico, desde lo defensivo, ese sistema de defensas que tenemos, ese sistema, perdón, esa energía de la esfera de la Tierra, donde tenemos como representantes principales, recuerden, el vaso, el páncreas, que son una dupla, y el estómago, ¿sí? Y entonces esas dos energías estén deficientes y lo que haya que hacer es tonificar la energía por medio de una técnica, ya sea acupuntura, ya sea moxibustión, en algunos puntos o resonadores energéticos para poder ayudar a que esa energía vuelva como a tener fuerza, porque puede pasar, así como me pasó a mí pues en los últimos días, todavía no he hecho nada al respecto, pero mi cargador
o mi celular no están funcionando de manera adecuada. No sé si es el cargador, no sé si es el celular, y finalmente alguno de los dos debe tener una falla porque el celular se demora bastante en cargar. Entonces, a eso me refiero, a esa energía que hay que movilizar o desobstruir para que vuelva a darle esa información al sistema nervioso y al sistema inmunológico. Bueno, también al sistema endocrino, como se los dije ahora. Porque si lo conectamos con la explicación fisiológica, pues entonces desde el sistema nervioso central, ahorita vamos a hablar de los síntomas, pero sí decirles que puede haber una disminución de la oxigenación de esas células cerebrales, ¿sí? Por disminución del volumen sanguíneo cerebral, hace parte de las teorías que existen alrededor de este síndrome o de esta enfermedad, una disminución de la respuesta, eso se dice así, citotóxica, o sea, como esa respuesta del sistema inmunológico para atacar a una infección que ingresa al organismo. Entonces, como que no está respondiendo de manera adecuada. Y en el sistema endocrino, donde ese eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal o adrenal, se le conoce, tenga una alteración y pues no haya una suficiente producción de cortisol en las horas de la mañana donde deberíamos tener energía. Y aquí lo vuelvo y lo conecto con el celular. Cuando muchas veces, pues, no pones a cargar tu celular en la noche, sino que te acostaste, lo dejaste con un poquito de carga y pues necesitabas carga para todo el día porque tenías que trabajar, tenías reuniones, pero finalmente pues ya no tienes celular al mediodía. Y eso puede pasar con el sistema endocrino. Entonces, quiero que tengamos ese contexto, tanto desde la medicina tradicional china como desde la medicina occidental, y recordar, por ejemplo, cuáles son esas emociones que estancan la energía en el agua. Recordemos que son el miedo, el exceso de responsabilidad, el estrés, y cómo no pueden, pues no pensar que pueden ser emociones que desencadenen ese síndrome, sabiendo que agotan la energía del agua. Cómo el estrés no va a agotar la energía del agua, cómo el miedo no va a agotar la energía del agua. Y ahí también, en este reino o en esta esfera, tenemos las glándulas suprarrenales, está el riñón y las glándulas suprarrenales. Entonces, miren cómo todo se conecta. Eso es lo que quiero que empecemos a ver y vamos a hablar un poco de eso sí. No voy a empezar, o bueno, si lo menciono, creo que podría descartarse y decir de entrada, listo, la fatiga crónica o el dolor muscular, la pesadez, el cansancio es un síntoma, sí, pero ahorita lo vamos a clasificar dentro de un sistema. Pero quiero empezar por ese sistema nervioso central, de lo que sería en este caso hablar de encéfalo o cerebro y médula espinal, donde, como se los dije ahorita, hay una disminución de la oxigenación de las células cerebrales, hay una disminución por disminución del volumen sanguíneo. Sabemos que los glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno a las células. Entonces, si hay una disminución de esa oxigenación en las células cerebrales, pues empiezan a aparecer una serie de síntomas que están asociados con esta explicación fisiológica. Uno de ellos, la niebla mental, el que empiece a haber pérdida del foco, a veces pérdida de las palabras que necesitamos para expresarnos, que no tengamos claridad en la toma de decisiones, y eso se traduzca en esa niebla mental, y ahí yo digo, bingo, eso está pasando. Entonces, como en algún otro momento me han escuchado hablar de esto también, yo solamente lo relacionaba con estado de perimenopausia, y esto me ha parecido muy interesante porque puede que no todas las perimenopáusicas estén experimentando síntomas de fatiga crónica. Pueden haber perimenopáusicas súper bien, súper lúcidas, súper activas y no tengan este inconveniente, pero digamos que entonces empecé a pensar, no todo está explicado desde la parte hormonal, sino que también esto que yo estoy sintiendo ahora pudiera explicarse
por lo que está pasando en mi sistema nervioso. Sistema nervioso, donde ya les acabo de decir entonces ese síntoma, también el de la hiperreactividad sensorial, donde hay una respuesta de nuestro sistema nervioso a pequeños estímulos, pero se ven amplificados. Entonces, que haya fotosensibilidad, o sea, que moleste la luz a los ojos, y ruidos o, pues sí, sonidos muy fuertes, pues que los sintamos muy fuertes y puede que no sean tan fuertes, o puede que sean fuertes, pero los sintamos de una manera muchísimo peor. Ese es otro de los síntomas. Y la alteración del sueño, el insomnio, el sueño no reparador, que al otro día pues te sientas cansado como si no hubieras dormido absolutamente nada, debido a precisamente esa, esa disminución de ese oxígeno cerebral. Pero pueden haber otros síntomas que están asociados también con el sistema nervioso, pero más por inflamación de esas células de la microglía. Y no sé si recuerdan que en el episodio de insomnio hablamos un poco de ello, del sistema linfático, que es el encargado de esa recolección de toxinas y desechos de nuestro sistema nervioso, entre ellas la proteína beta amiloide, que cuando se acumula en el cerebro es la que ocasiona la enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando hay inflamación de esas células de la microglía, perdón, pueden aparecer otros síntomas como lo son el dolor de cabeza, lo que conocemos como acúfenos o tinnitus, el pito en los oídos, puede ser otra de los síntomas que un paciente pueda experimentar con una fatiga crónica. Eso por el lado del sistema nervioso central. Ya el sistema nervioso autónomo, donde tenemos el sistema nervioso simpático y parasimpático, que se encarga de nuestras funciones autonómicas, así mismo como lo dice su nombre, porque nosotros no controlamos esas funciones, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los movimientos intestinales, los movimientos del corazón. Entonces, ese sistema nervioso también se ve afectado en el síndrome de fatiga crónica y pueden experimentarse síntomas como hipotensión ortostática, que es la disminución de la presión arterial con el cambio postural, o sea, con el cambio de posición, y por el contrario, aumentarse la frecuencia cardíaca igualmente por ese cambio postural, ¿sí? Que hayan cambios en la temperatura, nosotros tampoco regulamos la temperatura, entonces a veces que ese centro de control de la temperatura se vea afectado por esto y de pronto el paciente experimente pequeñas febrículas, o sea, unas fiebres muy leves, ¿sí? Pero que están asociados a eso, que haya diaforesis nocturna. Entonces, por ejemplo, en las mujeres, ¿qué podríamos decir? Solamente de entrada es que ya estás entrando en perimenopausia, es que ya la menopausia te está tocando la puerta y pudiera ser que estemos experimentando, como les dije ahorita, síntomas o el síndrome. Ahí están haciendo la checklist, mirando si están cumpliendo con todos los síntomas. No sé, pero la diaforesis o la sudoración nocturna es uno de los síntomas que puede estar relacionado con la alteración en el sistema nervioso autónomo. Y la fatiga crónica también, o sea, el cansancio, el no tener energía para absolutamente nada. De hecho, se habla de esa fatiga crónica post-esfuerzo, donde después de hacer cierta actividad, la persona puede terminar muchísimo peor de lo que estaba en su estado basal. Entonces, esa también puede ser una de las características. Otro de los síntomas o de los, perdón, de los sistemas que se ven afectados es el sistema inmunológico y empecemos a experimentar síntomas como de infección, a veces sin tener una infección. Entonces, solamente el dolor de garganta, ganglios inflamados, inflamación general, pudieran estar asociados también al síndrome de fatiga crónica y ya hablando directamente con el sistema neuroendocrino, entonces que hayan estas emociones, como lo decíamos al comienzo, de si tuviera estos tres pacientes aquí sentados, que puedan experimentar ansiedad, que puedan experimentar enojo, frustración,
Y cuando hablamos del sistema neuroendocrino, pues obviamente de que esas hormonas estén alteradas y como les decía ahorita, pues que haya entonces estas alteraciones en los niveles de cortisol basal y que pues en la mañana deberíamos tener ese cortisol full para ayudarnos en todas nuestras actividades y por el contrario es como si se hubiera fundido la batería del celular o del computador. Y finalmente el sistema gastrointestinal, donde pueden haber síntomas del orden del colon irritable y pues diagnosticarlo de manera aislada, o que hayan también síntomas de disbiosis intestinal, aumento de los gases a nivel intestinal, distensión abdominal, molestias en general. Pero miren que uno dice, ah, no, pues me dijeron que tengo colon irritable, ah, no, que tengo ansiedad, ah, no, que tengo insomnio. Pero y entonces de pronto será que todas esas fichas hacen parte del mismo rompecabezas. No lo sabemos, puede ser que sí. Pero entonces ahí era importante como traerlos para que ustedes mismos hagan ese chequeo y si sí están frente a un síndrome como tal o que hayan algunos síntomas puntuales que puedan llevarnos a explicar lo que nos está pasando. Y cómo es que llegamos a experimentar ese síndrome de fatiga crónica o esos síntomas de fatiga crónica explicados desde nuestro sistema nervioso autónomo. Me van a perdonar, pero yo me voy a tener que coger el pelo porque tengo muchísimo calor. Eso que las mamás llaman bochorno, porque de hecho llovió. Entonces se levantó el bochorno. Me voy a coger el pelo. Para que continuemos con este tema, estábamos hablando de cómo podíamos explicar estos síntomas de el síndrome de fatiga crónica sin ser de pronto toda la lista, pero algunos síntomas que podamos experimentar explicados desde el sistema nervioso autónomo, que de verdad tiene muchísimo, muchísimo que ver con esto. El sistema nervioso autónomo, como se los dije ahorita, y como lo dice su nombre, es el que se encarga de esas funciones autónomas del cuerpo, las que no tenemos control sobre ellas, la respiración, las contracciones del corazón o la relajación del corazón, los movimientos intestinales, ay, se me fue en este instante, el control de la temperatura, algunas funciones, sí, si bien nosotros decidimos en qué momento hablar, pues el que hablemos y salga este sonido, que es la voz, depende de una rama del nervio vago que hace parte del sistema nervioso parasimpático que nos permite hablar. Hay muchas otras funciones que están asociadas a este sistema nervioso autónomo, pero viene aquí a coger un poco de fuerza algo que a lo mejor ustedes ya hayan escuchado también por otras personas que hablen del tema o que de pronto ya estén experimentando estos síntomas y hayan consultado con su médico y él les haya dado la explicación de cómo cuando hay una disfunción de este sistema nervioso, pues podemos empezar a manifestar esta serie de síntomas. Y en este caso, de pronto ustedes ya han escuchado hablar de el nervio vago. El nervio vago, que no es tan vago como su nombre lo dice, le dicen así porque se conoce como el gran viajero. Esto se lo escuché al doctor Mario Alonso Puig, él es español, y decía eso, que no es tan vago, y eso sí pues lo he sabido, porque uno dice el nervio vago, porque tendrá ese nombre, pero tiene muchísimas funciones, o sea que de vago no tiene nada. Pero háganse de cuenta que nosotros tenemos un sistema, un circuito de seguridad y este es un cable que conecta o el que tiene toda la información de ese sistema de seguridad. ¿De acuerdo? Ese es un nervio, al igual que otros nervios que son los pares craneales, pares porque vienen de a dos, uno sale por el lado derecho, otro por el lado izquierdo. Y este es el décimo par, el nervio vago, sale del tronco encefálico, puntualmente del bulbo raquídeo,
Y como les digo, pues hay uno a cada lado. Pero además hay una, mm, digamos, como información anatómica que es importantísima en este caso y es saber que hay dos ramas del nervio vago. Hay una rama que es una rama ventral y cuando hablamos de ventral, nosotros siempre desde la medicina lo relacionamos con la parte anterior, pues sí, como hablar de vientre, y la rama dorsal que está en la parte posterior. Pues hablamos de dorsal cuando hablamos de la parte posterior del cuerpo, pero en este caso la ubicación anatómica para hablar de ventral y dorsal es algo diferente y pienso que es importante para poder explicar todo lo que se deriva de esto. La rama ventral del nervio vago llega a todo lo que es la cabeza, el cuello, sobre todo, el cuello, la faringe, la laringe y todo lo que está por encima del diafragma, el corazón, los pulmones, los bronquios, ¿de acuerdo? Y la rama dorsal llega a lo que está por debajo del diafragma, sistema digestivo, sistema reproductor y también el sistema circulatorio. Entonces, cuando estamos experimentando este tipo de síntomas del síndrome de fatiga crónica o de fatiga crónica, no lo rotulemos como síndrome como tal, hablemos de fatiga crónica en este caso porque, como les digo, pues habría que cumplir todos los criterios y puede que no todos los síntomas estén ahí, pero como les dije, pues estar alertas porque pudiéramos estar frente a algo que nos haga pensar que pudiéramos terminar en un síndrome de fatiga crónica. Se habla para la explicación de esto de que ese sistema vago, ese sistema, perdón, parasimpático, el sistema nervioso parasimpático, comandado sobre todo por ese nervio vago, es el que nos permite la calma, la tranquilidad, el foco, el placer, el disfrute, todo lo que haga hacernos sentir bien, ¿sí? Y está la rama perdón, el sistema nervioso simpático, que no quiere decir que nos haga sentir mal, porque no es lo opuesto. Sí hablamos de funciones fisiológicas donde ellas se complementan porque una hace una función y la otra hace la función que lo complementa. Ejemplo, en la respiración actúan ambos. En la contracción de, del corazón, ¿sí? Como en el aumento, por decirlo así, digamos, de la frecuencia cardíaca, actúa el simpático, pero en la relajación, o sea, en la disminución de la frecuencia cardíaca o de los latidos del corazón, actúa el parasimpático. En la contracción de los pulmones, actúa el parasimpático y en la relajación del pulmón, actúa el simpático. Entonces hacen como la función opuesta, pero trabajan juntos. Acá llegó Illo, así como el primer episodio, a acompañarnos en este capítulo. Entonces, ellos se complementan, ¿sí? Tienen ciertas funciones y se complementan. Y entonces no quiere decir que el simpático es el que nos hace sentir mal porque el parasimpático nos hace sentir bien, sino que simplemente es el que nos prepara para la supervivencia, como cuando estamos en lucha, en huida. Entonces, el simpático es el que en un momento de pronto de peligro le envía sangre a la información para que toda la sangre se vaya hacia los músculos de las piernas y podamos correr, o que la pupila se dilate para que podamos ver mejor. Sí, entonces, de alguna manera, bueno, podamos ver mejor, no, de alguna manera se puede presentar en ese momento hasta visión borrosa, pero es como el que en ese momento pues te permite, así como cuando los gatos están nocturnos, que se les ve la pupila muchísimo más grande, están como más alerta, ¿sí? Y eso pasa cuando tenemos nuestro sistema nervioso simpático activado. Pero entonces aquí es donde viene lo interesante. Ustedes se acuerdan que ahorita les dije, y ya se me enfrió, pero a ver, igual está rica, que una infusión nos puede ayudar a inactivar ese sistema nervioso simpático
pero también a inactivar el parasimpático o activarlo. Entonces era como activarlo o a desactivarlo. Sí, por lo mismo que les acabo de explicar. Esa rama dorsal, esa rama ventral del nervio vago es la que nos permite la calma, la tranquilidad, el foco, el disfrute, pero la rama dorsal, digamos que es cuando lo que les estaba diciendo ahorita, ese sistema o ese circuito de seguridad colapsa. Entonces ya no nos está defendiendo, ya por algún motivo las cámaras estuvieron encendidas día, noche y de un momento a otro se fundieron. Y ahí es donde entra la rama dorsal del nervio vago. Y es cuando ya estamos en modo no puedo más, ya pues digamos después de pasar por esa etapa de huida, de lucha, donde tu sistema nervioso simpático se activa, se aumenta la frecuencia cardíaca, puede que por una situación de estrés puntual en algunos días estés presentando alteración de tu ciclo del sueño, vigilia, y llega un momento donde tu sistema nervioso colapsa y es debido a la activación de la rama dorsal del nervio vago. De hecho, se conoce así, el colapso de la rama dorsal del vago, y entras en un modo de bloqueo, de no quiero nada, de no soy capaz, de sentir como que nada tiene sentido, que de alguna forma pudiera relacionarse como con un estado depresivo, ¿sí? Entonces, ahí es donde eso que les acabo de explicar, como en esas palabras sencillas, es lo que se conoce como la teoría polivagal, donde están como esas tres etapas evolutivas, donde tienes la que es la fase de socialización, de disfrute, la que les decía ahorita, donde tu rama ventral actúa perfectamente, la otra que es la que te hace movilizar por una situación de peligro donde tienes que huir, y la otra que es la de inmovilización o bloqueo, que es la rama dorsal del parasimpático. Entonces, por eso les decía ahorita lo de la infusión. Una infusión como algo tan mínimo como que puede ayudar a bajar las revoluciones, ¿sí? Y te active tu parasimpático ventral, inactive tu parasimpático dorsal y tu sistema nervioso simpático también baje revoluciones. Entonces, ¿cómo podemos entender desde esta teoría también cómo cuando llegamos a ese estado de inmovilización, háganse de cuenta que es como una coraza, como que si ese sistema de seguridad lo pusimos porque se nos iban a meter los ladrones, eh, bien, y como que a pesar de que teníamos el sistema de seguridad activo, se intentaron meter, entonces tú digas, pues le tengo que meter el doble de plata a la seguridad y hasta circuitos de esos con alambre de púas y eso así eléctrico y todo pusiste, pero lo peor de todo es que te quedaste adentro de la casa y se te olvidó la clave para desactivar todo el sistema de alerta. Entonces, estás totalmente hermetizado, no se te va a meter nadie, pero tampoco puedes salir y no se te va a meter nadie malo, pero tampoco tus amigos, tu familia puede entrar. O sea, llegas a un punto donde estás totalmente bloqueado que haces también como que pierdas esa conexión con el exterior. Y eso creo que lo he visto en algunos pacientes y les puedo decir que en algunos momentos he visto que me ha pasado y es como que tengo conexión emocional y relaciones con personas cercanas, pero los vínculos con personas diferentes me ha costado en los últimos tiempos, como que mi círculo se redujo y no necesito tener 1 millón de amigos como la canción, pero sí como que digo, me cuesta socializar, me cuesta conocer otras personas y no pues como que llegue pues súper sonriente y a ver, vamos a conocer gente, no, pero me puede costar. De hecho, lo hablaba con alguien hace poco y es como increíble, uno ya va por la calle y uno saluda y no te contestan. Y a mí me ha pasado y cuando eso me pasa me enoja mucho, como pues qué rabia, entonces no vuelvo a saludar. Y digamos que de pronto cada vez estoy saludando menos, como precisamente como esa forma de rechazo a la respuesta de los otros en otros momentos y una forma de protegerme de esa incomodidad.
y a veces uno va mirando el piso o porque no quiere ver a nadie o porque está mirando pues para no pisar un popó de perro, ¿sí? Pero creo que es más eso, como que nos estamos desconectando completamente del mundo exterior y puede estar explicado por esa activación de la rama dorsal del vago. Eso lo habla la teoría polivagal y quería que tuviéramos esa información clara porque creo que son muchas las personas que en este momento pueden estar experimentando esto. Y a continuación, entonces, quiero como que miremos algunas formas, porque también lo he visto, ha sido como una inquietud, una petición de pacientes, y es como, ¿y entonces qué hago para que, pues entonces se inactive mi sistema nervioso simpático y se active mi sistema nervioso parasimpático, pero también como que se inactive la rama dorsal? Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Bueno, creo que esto es bastante especial también porque lo conecto con la medicina tradicional china y, y uno ve, pues como esa información te permite decir entonces vamos a activar o a tonificar más bien esa energía en el riñón, porque aquí lo que pasó es que hay un desbalance, o sea, la balanza está totalmente tirada hacia un lado, donde ese sistema nervioso simpático, pues, digamos, está ocupando toda la actividad y también la rama dorsal del parasimpático y el sistema nervioso parasimpático en su rama ventral está muy por debajo de esa actividad. Y eso mismo pasa con la energía. En este caso, un déficit de yin de riñón hace que haya una sobreexpresión también del yang de riñón. Y pues no sé si recuerdan cuando les hablaba al comienzo, pues los que han seguido el podcast desde el comienzo también, de cómo una esfera le daba origen a la siguiente, y eso por el ciclo generacional, pero también cómo está el ciclo de control donde una esfera controla la otra, y en este caso el agua controla el fuego, y entonces si hay déficit de yin de riñón, pues hay exceso de yang de riñón y puede activar o, digamos, sí, eh, influenciar en la actividad de la energía en el fuego. Entonces, que haya más exceso de yang, de ese corazón, y por eso entonces se manifiestan de manera física estos síntomas, la taquicardia, la sudoración, el insomnio, que está relacionado con el riñón, pero también puede ser una expresión de esa energía estancada en el fuego. Entonces, uno diría, vamos a tonificar la energía en el riñón, o sea que puede ser como una palabra equiparable, lo que decíamos ahorita, activar, ¿sí? Como lo dijimos ahorita, activar el parasimpático en su rama ventral y vamos a dispersar esa energía en el fuego, entonces también podríamos utilizar inactivar esa energía en el fuego. Y qué bien, porque uno pensaría ya en puntos de tratamiento, cómo vamos a tonificar esa energía en el riñón. Aquí se me ocurre un 3 de riñón, pues si ustedes dirán, pero qué, pues eso qué información nos da a nosotros, no. Pensando acá cómo desde la acupuntura, desde la medicina china y también explicándole un masaje de esos al paciente pudiera ayudarle a tonificar la energía en el agua. Ese punto queda entre el tobillo en la parte interna y el tendón de Aquiles en toda la mitad, ahí está el 3 de riñón, y pudiera ser un punto para trabajar que tonifiquemos esa agua, ¿sí? Y que al tonificarla, pues háganse de cuenta como cuando uno le echa agüita a un fueguito, a veces como que puede que en ese momento aumente, pero le puede ayudar a bajar, ¿sí? O sea, agua que pueda apagar ese fuego. No del todo, porque tampoco queremos irnos al extremo. Lo que buscamos en la energía también es esa armonía, ese equilibrio. Entonces, esa es una opción, pues por supuesto la acupuntura. Entonces, eso era lo que les estaba diciendo, de qué es lo que entonces deberíamos hacer. Y nos imaginamos una poción mágica, una solución súper inmediata, o sea, como que yo hago así y ya tengo la solución de mi sistema nervioso autónomo y la fatiga crónica se me va a quitar al otro día. No, así no funciona.
porque precisamente todo necesita un entrenamiento. Creo que se los dije ahorita al comienzo, o no sé si de pronto sí lo dije o no. Hace muchísimos años se pensaba que las neuronas no se podían regenerar o que las que morían y ya, pero ahora sabemos y conocemos el concepto de neuroplasticidad y que esas redes neuronales se pueden extender y pueden crecer desde la creatividad y desde muchas ramas, como por ejemplo la meditación, el yoga, el mismo Qigong, que es otra disciplina de la medicina china, permite que esta corteza prefrontal pues tenga más dominio sobre la amígdala para poder gestionar esas emociones, y que en algún otro episodio y en otro momento les he hablado de eso, precisamente cómo al fortalecer esa corteza prefrontal con ejercicios como los que les acabo de decir, pues es como cuando uno va al gimnasio y fortalece el músculo todos los días o 3 veces a la semana, pero uno no pretende tener un bíceps en 2 semanas, sino que es un trabajo de tiempo, de disciplina, de constancia. Exactamente pasa lo mismo con esto que estamos hablando el día de hoy, y no podemos pretender, porque claro, nos sentimos agobiados, angustiados, irritados, frustrados, porque el cansancio ya nos devastó, y por eso el episodio se llamaba, o se llama, perdón, a veces detenerse no es suficiente. O sea, no solo es que te digan, no, descansa, vete para Punta Cana una semana, necesitas hacer reposo, pero a veces no solamente descansar es la solución. O sea, tienes que hacer otras cosas para poder activar de pronto ese sistema nervioso en el parasimpático y disminuir la acción del simpático, con evidencia como lo ha demostrado las prácticas de meditación, el Qigong, lo que les acabo de decir de la acupuntura también, porque de hecho también hay mucha evidencia alrededor de esto, de cómo se puede trabajar en ese sistema nervioso para poder, mm, digamos, de alguna manera regular, armonizar mejor esa energía que se ve expresada en esto que estamos hablando el día de hoy. Y por supuesto, la hipnosis. La hipnosis también puede actuar en ese inconsciente por medio de la comunicación narrativa, desde las historias, las anécdotas, situaciones que permitan al inconsciente asociar eso que el terapeuta está diciendo, el hipnoterapeuta está diciendo, con su problema para encontrar una solución. Y se ha demostrado también que la hipnosis ayuda muchísimo en la activación o el fortalecimiento de ese sistema nervioso parasimpático, sobre todo en su rama ventral. Entonces, eso que les estaba diciendo ahorita de, de cuando tenemos ese sistema o ese circuito cerrado, pues cómo hacer para desactivarlo, o como cuando desactivas una bomba, sí, pues o sea, pues así tan fácil, no, como si uno desactivara bombas todos los días. No, pero como lo hace, por ejemplo, un grupo de inteligencia para desactivar una bomba, sí, un explosivo. Necesitan entrenamiento, necesitan experiencia. Es como lo que yo hablaba, fue ayer, ay, no recuerdo, con alguien de, de que había, de él sí les he hablado, pero en otro episodio de un humorista aquí de Medellín, hablando de que qué rabia que el señor que le abre a uno la puerta cuando a uno le quedan las llaves adentro, llega como con un alambrito de esos con los que envuelven el paquete del pan. Y pues entonces uno dice, no, pero pues valiente gracia, pero pues él sabe dónde tiene que meter el alambrito. Él sabe cómo el sistema, pues eso le permite desactivar el sistema de la puerta, de la chapa, para poder abrir la puerta, ¿sí? ¿Y cómo lo hizo? Pues estudiando, aprendiendo. O sea, eso no le llegó por iluminación divina, y eso es lo que quiero que veamos, que tenemos herramientas que no son extraordinarias, que no quiere decir que si no es algo pues súper guau, como que te voy a decir, lo que tú necesitas es una ablación de la rama dorsal del nervio vago, donde el neurofisiólogo o tal, no, no es eso. Tú también necesitas
pues la rama dorsal para algo existe, pero obviamente que no te pues lleve al punto de bloquearte o inmovilizarte. Pero ¿cómo se hace? Entonces uno creería que es algo complejo y en realidad son cosas sencillas, pero que hay que llevar a la práctica. Entonces, una de las maneras, como se los acabo de decir, con estas prácticas, la respiración, la medicina tradicional china, o sea, la acupuntura, les iba a hablar de un ejercicio que en algún momento les compartí, que fue el de coherencia cardíaca. No recuerdo, como les digo, el episodio, pero es sencillamente llevar a nivelar o a equilibrar, más que equilibrar, como sincronizar, esa es la palabra, sincronizar la frecuencia cardíaca con la frecuencia respiratoria y por medio de un sistema neuronal que tenemos en nuestro sistema cardíaco, esa información viajar al sistema nervioso para que el sistema nervioso encuentre ese estado de calma, de quietud, de foco, de claridad mental. Entonces, súper importante como tenerlo también presente, donde se hace pues una respiración consciente, pero tener presente que ese tipo de prácticas siempre van a ser beneficiosas, de que desafortunadamente siempre queremos lo inmediato, la respuesta mágica o la poción mágica, y no funciona así. Todo tiene un proceso, así como cuando vamos al gimnasio, hacemos una dieta, en fin, todo esto se ve reflejado en el tiempo. Y pues esa de la coherencia cardíaca, digamos que hay varias maneras, hay varias técnicas de este tipo de ejercicios de coherencia cardíaca donde se activa el nervio vago, el vago anterior o el vago, la rama ventral, pero yo hoy quiero compartir con ustedes que de alguna manera se conecta, es que el hacer la respiración y el chikun, porque este es un chikun que les voy a enseñar, vamos a activar ese sistema nervioso parasimpático en su rama ventral, inactivar la rama del dorsal, la rama dorsal, perdón, y también pues como que equilibrar o armonizar su función con el sistema nervioso simpático. Entonces, vamos a hacerlo poniendo nuestra mano izquierda sobre el ombligo. El ombligo tiene un resonador que se llama Shenke, que traduce fusión con el soplo, es el 8R en Mai, y es fusión con el soplo porque es esa conexión que tenemos con esa fuerza superior, con ese soplo divino, porque de alguna manera pues estábamos conectados nuestras mamás como intermediarias de esa fuerza, de esa energía a través del cordón umbilical, pero somos producto de ese soplo que, digamos, se depositó en esta estructura y dio ánima o vida a este cuerpo. Entonces, es de verdad muy significativo trabajar la energía desde este punto. Y tenemos aquí en toda la parte posterior, háganse de cuenta como si fuera una aguja perpendicular que atravesara hasta la espalda, en la zona lumbar, donde tenemos el 4 de Tumo, que es Migmen, puerta del destino, y ambos resonadores pertenecen a dos canales, el de acá que es el Renmai y el 4 de Tumai, pertenecen a dos canales que pertenecen a la esfera del agua, ¿sí? Y ya hemos hablado pues bastante ahorita que desde la medicina tradicional china tendríamos que tonificar esa energía del riñón, del agua, para ayudar a equilibrar ese sistema nervioso. Por supuesto, desde la consulta pudieran haber otros puntos que trabajemos, pero aquí es algo que quiero enseñarles para que lo pongan en práctica, que ya saben que todo necesita tiempo, que no es esperar a que haya un resultado a las 2 semanas, de que ese cansancio, esa fatiga va a desaparecer de un día para otro.
Lo que tenemos que hacer es hacerlo con conciencia, con constancia y con toda la intención, porque siempre se pueden utilizar resonadores para varias cosas, así como cuando el acetaminofén se usa para la fiebre, pero también se usa para el dolor. En este caso lo vamos a intencionar para activar nuestro sistema nervioso parasimpático en su rama ventral, inactivar su rama dorsal y ayudarlo a equilibrar o armonizar la energía con el sistema nervioso simpático. Entonces, lo que vamos a hacer es una respiración consciente donde vamos a llevar el aire al abdomen, que sería lo ideal, ser conscientes de esa respiración, pero como si estuviéramos inspirando no desde nuestro sistema respiratorio, sino desde el ombligo, desde ese resonador, como si el aire entrara por ahí. Entonces vamos a hacer la inspiración así. Sostenemos 2 segundos y la expiración la vamos a hacer como si el aire saliera por el punto que tenemos en la espalda. Eso puede ser un poquito complejo al comienzo, como pues, si yo estoy respirando es por la nariz, pero poner la intención de que esa energía entra por este lugar y sale por este, va a permitir que esa energía que está deficiente, que está estancada, fluya, ¿de acuerdo? A veces puede pasar que en el sistema del, por ejemplo, del lavamanos o del lavaplatos, empieza a salir poquita agua y digamos, ve, falta presión y llamamos a la portería y nos dicen, no, doña Clara, el agua está saliendo normal, con presión normal. Y puede hacer que haya algo obstruyendo el flujo del agua. Lo que haya pasado sea o que se haya obstruido o que simplemente pues la presión no sea mucha para que pueda subir el agua. Pero bueno, como dicen los españoles, no me voy a enrollar más con ese ejemplo. Ya ustedes me entendieron. Vamos a hacer el ejercicio de la respiración. Recuerden, mano izquierda en el ombligo, mano derecha perpendicularmente en la región lumbar. Y vamos a hacer 3 respiraciones. Ustedes lo pueden hacer las veces que deseen y lo importante es la intención. Entonces recuerden que vamos a inspirar por el ombligo. Sostenemos 2 segundos y lo botamos por la nariz o por la boca, pero sabemos que está saliendo por la parte posterior. Bueno, esto era lo que yo tenía para ustedes el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan sentido reconocidos de pronto algunos con estos síntomas, que hayan resonado con esta información, que los lleve a investigar un poquito más, que ya saben que la fatiga crónica no solamente pues mejora con detenerse, con reposar, con descansar, irse a pasear, sino que hay que hacer más cosas que no implican mucho esfuerzo, pero sí dedicación, constancia. Ya nos dimos cuenta, la acupuntura, la hipnosis, la meditación, la respiración, coherencia cardíaca, este ejercicio de Qigong que les acabo de explicar y que espero que pongan en práctica para que esa energía del agua se reconecte, vuelva a fluir, se tonifique y le dé esa información a nuestro sistema nervioso para que baje las alarmas, para que esa coraza se destruya, para que ese sistema de seguridad se desarme, se desactive y podamos volver a estar en calma. Como siempre es un placer estar con ustedes, les mando un abrazo enorme, nos escuchamos y nos vemos dentro de 15 días y recuerden que lo más importante es sanar desde la esencia.